Hay años que no se recuerdan. Hay años que se graban a fuego en la historia de la industria. 1953 fue uno de esos años. Sobre el papel parecía una victoria, una fusión entre dos gigantes del acero y la tierra, Massey Harris y la Ferguson Company. Dos nombres que por separado habían forjado la agricultura moderna, unidos ahora bajo un mismo techo. Pero dentro de ese techo, lo que ardía no era colaboración, era guerra. Porque cuando dos culturas industriales tan radicalmente opuestas se ven obligadas a compartir una misma fábrica, una misma línea de producción, una misma identidad corporativa, el resultado no es sinergia, es caos. Y el caos, en la industria pesada, no se mide en discusiones de sala de juntas. Se mide en millones de dólares que se evaporan, en máquinas que nadie compra, en campos llenos de hierro oxidado bajo la lluvia de otoño. Para 1957, Massey Ferguson no sangraba, se pudría, no era una herida abierta, era una infección sistémica que avanzaba desde adentro. Y la prueba más visible, la más devastadora, era lo que los empleados habían comenzado a llamar con un nombre que helaba la sangre: el fantasma. Acres y acres de maquinaria nueva, reluciente cuando salió de fábrica, ahora abandonada a la intemperie, tractores sin comprador, cosechadoras sin destino. Todo ese hierro brillante convirtiéndose lentamente en óxido bajo el cielo gris de Ontario, un cementerio de $182 millones. Una cifra que en aquella época equivalía a la ruina total, no solo de una empresa, sino de miles de familias que dependían de ella. La guerra civil dentro de Massey Ferguson no era una metáfora, era una colisión de religiones industriales. Por un lado, los ejecutivos canadienses, hombres acostumbrados a construir monstruos de la cosecha, máquinas enormes diseñadas para las praderas interminables de Saskatchewan y Manitoba, donde el horizonte no tiene fin y los campos se miden en kilómetros cuadrados. Por el otro, los ingenieros británicos, guardianes celosos del legado de Harry Ferguson, un hombre que había revolucionado la agricultura con un invento tan elegante como radical: el sistema de enganche de 3 puntos. Para ellos, ese diseño no era solo tecnología, era doctrina, era escritura sagrada que no se tocaba, no se cuestionaba y, desde luego, no se mezclaba con las burdas soluciones norteamericanas. El resultado de ese matrimonio forzado era una empresa paralizada por su propia contradicción. Dos redes de distribución compitiendo por los mismos clientes. Líneas de productos que se canibalizaban mutuamente. Fábricas que no podían ponerse de acuerdo ni en lo más básico. Mitad de la compañía usaba pernos imperiales, la otra mitad pernos métricos. Esa incompatibilidad, tan pequeña en apariencia, tan devastadora en la práctica, era el símbolo perfecto de una empresa que no sabía quién era. Argus Corporation, el grupo financiero que controlaba Massey Ferguson, había visto suficiente. Los hombres del dinero no tienen paciencia para las guerras de religión industrial. Destituyeron al liderazgo existente y colocaron en la cúspide de la empresa a un hombre de nombre Albert Thornbrook. No era un ingeniero, era un cirujano corporativo. Y lo primero que hizo fue lo que hacen todos los buenos cirujanos antes de operar: diagnosticar con frialdad y actuar sin sentimentalismos. Su primer movimiento fue una venta de liquidación. Sacó al mercado todo ese inventario fantasma, convirtió el hierro oxidado de vuelta en efectivo y cerró la hemorragia inmediata. Pero Thornbrook sabía, con la claridad de quien ha estudiado los mercados con la misma disciplina con que un general estudia el campo de batalla, que vender el stock viejo era solo un apósito sobre una herida mucho más profunda. Miró el mapa y en ese mapa vio la trampa. El mercado norteamericano estaba saturado. Las grandes granjas de Estados Unidos y Canadá ya tenían todo el hierro que necesitaban. No había espacio para crecer, no había demanda que conquistar. Quedarse en Occidente era condenarse a una muerte lenta, pelea a pelea por cada punto porcentual de cuota de mercado. Para sobrevivir, la empresa tenía que mirar hacia otro lado, hacia el sur, hacia el este, hacia esos continentes donde la revolución agrícola aún estaba por llegar. América del Sur, África, Asia, lugares donde los bueyes todavía tiraban del arado y donde millones de agricultores estaban a punto de dar el salto de la tracción animal a la tracción mecánica. Ahí estaba el futuro, ahí estaba la oportunidad. Pero para conquistar ese mundo, Massey Ferguson necesitaba algo que todavía no tenía: un corazón universal. En 1959, Thornbrook tomó la decisión que lo cambiaría todo. Compró Perkins Engines. Esta adquisición, que en su momento pareció una operación más en el tablero corporativo, fue en realidad el punto de inflexión que salvó la empresa. Perkins no era cualquier fabricante de motores, era el estándar de referencia del motor diésel en el mundo anglosajón, una compañía con décadas de experiencia en construir propulsores robustos, económicos y capaces de sobrevivir condiciones que habrían destruido cualquier motor más sofisticado. Al integrar Perkins, Massey Ferguson dejó de depender de proveedores externos y tomó el control absoluto de su unidad de potencia.
Un motor diésel estandarizado, fiable, reproducible a escala global, el ritmo mecánico sobre el que se construiría la nueva agricultura mundial. Las finanzas se estabilizaron, el motor estaba asegurado. Ahora llegaba la apuesta definitiva. En 1962, el Consejo de Administración aprobó lo que pasaría a la historia interna de la empresa como el Proyecto de X, Detroit Experimental, un presupuesto de $30 millones, la mayor inversión individual que la compañía había realizado jamás. Las órdenes eran simples en su enunciado, brutales en su exigencia: construir un tractor universal, un tractor del mundo, que reemplazara a la envejecida Serie 35. Un único diseño capaz de funcionar en Iowa y en la India, en Devon y en el delta del Nilo. No había precedente para una empresa agrícola que intentara algo así a esta escala. El equipo de ingeniería acumuló más de 1 millón de horas hombre en el proceso. 1 millón de horas de cálculos, prototipos, pruebas de campo, revisiones y correcciones. Horas invertidas bajo la presión de saber que si el proyecto fracasaba, no había plan B, no había salvavidas. La empresa plegaba. Y ante esa presión descomunal, los ingenieros enfrentaron la pregunta más difícil que existe en el diseño industrial: ¿reinventamos desde cero o refinamos lo que ya funciona? Eligieron la evolución. Mantuvieron el sistema hidráulico Ferguson, porque ese sistema era una obra maestra de la física aplicada. Transfiriendo el peso del apero al eje trasero, convertía una máquina ligera en una bestia de tiro capaz de superar a competidores mucho más pesados. Pero todo lo demás, el chasis, la transmisión, la ergonomía, el aspecto, la interfaz con el operador, todo fue sometido a una revisión radical. El objetivo era un tractor construido simultáneamente en 3 países, con piezas perfectamente intercambiables: Detroit en Estados Unidos, Coventry en el Reino Unido y Beauvais en Francia. La magnitud logística de ese objetivo era difícil de comprender incluso hoy, décadas después, en una era de cadenas de suministro globalizadas y comunicaciones instantáneas. En 1962, coordinar la fabricación de un mismo componente con tolerancias de precisión a través de 3 continentes era un desafío que rozaba la locura. Una caja de transmisión fundida en Detroit tenía que ensamblarse perfectamente con un eje trasero mecanizado en Coventry. Una bomba hidráulica construida en Beauvais tenía que acoplarse sin modificaciones a un chasis ensamblado en Michigan. No se hablaba de aproximaciones, se hablaba de tolerancias de precisión a escala global, un nivel de estandarización que rara vez se había intentado en la industria del automóvil, y mucho menos en la maquinaria agrícola pesada. La guerra civil entre Massey y Ferguson había terminado. La misión era la Serie 100, el diseño estaba listo. Ahora solo faltaba demostrar que podían construirlo sin arruinarse en el intento. Para construir el futuro, Massey tenía que ser honesta sobre el pasado. Su buque insignia, el MF-35, el legendario Fergie, era una institución. Décadas de trabajo honesto en los campos de medio mundo lo habían convertido en sinónimo de fiabilidad. Los agricultores lo conocían como a un familiar, pero para principios de los años 60 era una reliquia. Mecánicamente sólido, sí, ergonómicamente era una cámara de tortura. El operario quedaba expuesto a los elementos, comprimido en un espacio que parecía diseñado por alguien que nunca había pasado 12 horas sobre un tractor en pleno agosto, sacudido hasta los huesos por cada piedra del camino, con los humos del motor en la cara y el sol cayendo sobre una cabeza sin protección. El consejo tenía una elección: enterrar el legado de Harry Ferguson y empezar desde cero, o profundizar en él. Eligieron profundizar. Mantuvieron el corazón hidráulico en el que los agricultores confiaban, el enganche de 3 puntos, y revolucionaron todo lo demás. No estaban construyendo un nuevo modelo, estaban diseñando una estrategia de supervivencia. Esa estrategia llegó al suelo del Smithfield Show de Londres en diciembre de 1964. Massey Ferguson retiró la lona que cubría la Serie 100 y el mundo de la agricultura nunca volvió a ser el mismo. De pie, ocupando el centro de la exposición, estaba el Massey Ferguson 135. No era la máquina más grande de la sala, pero proyectaba la sombra más larga. Era el tractor de ricitos de oro, lo suficientemente compacto para atravesar la puerta de un granero inglés del siglo XIX o maniobrar entre los árboles de un huerto, pero lo suficientemente potente para clavar una reja de arado en tierra dura y sacar de ella el máximo rendimiento. Pero construirlo era una empresa diferente a exponerlo. Para financiar los costes de desarrollo, Massey había tejido una red de fabricación de una complejidad asombrosa para la época. El 135 no era simplemente el producto de una fábrica, era un ciudadano global. Banner Lane, en Coventry, era el corazón del sistema, produciendo cientos de unidades diarias para los mercados de la Commonwealth. Detroit tenía líneas adaptadas a las exigencias del cultivo en hileras de la agricultura norteamericana. Beauvais, en Francia, atendía los estrictos códigos de seguridad europeos. Y había un socio silencioso que muy pocos mencionaban: Landini.
En su fábrica de Como, en el norte de Minidestintolecem, Italia, producían las variantes estrechas para viñedos, esas versiones especializadas que ningún otro fabricante quería tocar, asegurando que el ADN del 135 pudiera navegar también entre las apretadas hileras de los viñedos mediterráneos. Esta ambición global generó un dolor de cabeza monumental para los ingenieros. Los mercados tenían necesidades radicalmente distintas. No podías construir un único tractor del mundo y dar por cerrado el asunto. Los agricultores americanos necesitaban ejes delanteros ajustables, con geometría en ángulo, para modificar la anchura de vía según el tipo de cultivo. Los mercados británico e irlandés no se preocupaban por la anchura de los surcos. Querían la brutal sencillez y la solidez de un eje recto y fijo. La plataforma tenía que gestionar ambas realidades sin convertirse efectivamente en dos máquinas diferentes. Lo que finalmente unió esos mundos distintos fue lo que los ingenieros llamaban la chapa. Antes del 135, los tractores tenían el aspecto de bañeras volcadas, capós redondeados y bulbosos que olían a los años 50, a una estética de posguerra que había sobrevivido demasiado tiempo. El proyecto de X acabó con esa imagen de la noche a la mañana. Los diseñadores introdujeron una estética angular y nítida, con líneas que cortaban el aire con intención. Cuadraron el capó e introdujeron lo que se conocería como la cintura de avispa, ese estrechamiento deliberado de la chapa lateral a la altura del salpicadero. No era un capricho estético, era funcionalidad pura. Por primera vez, el operario podía mirar hacia abajo y ver exactamente dónde estaban trazando las ruedas delanteras, una ventaja enorme para la cultivación de precisión. Las aletas planas y la parrilla rectangular y agresiva hacían que la máquina pareciera propositiva, lista para el trabajo. Hacía que todos sus competidores de aletas redondeadas en el suelo del Smithfield parecieran antigüedades de museo. El diseño atraía las miradas, pero cuando los agricultores dejaban de contemplar la chapa, empezaban a preguntar por la maquinaria que latía bajo el capó. Y aquí es donde la historia del 135 se complica de una manera que revela la inteligencia radical detrás de su concepción. Un agricultor define un tractor por el sonido que hace cuando giras la llave, y con el 135 ese sonido dependía completamente del lado del Atlántico en que te encontraras. En Europa, el corazón de la máquina era el Perkins AD 3.152, un motor diésel de 3 cilindros, 2,5 litros de cilindrada, inyección directa, 45,5 caballos de potencia. Pero los números no contaban la historia, el par sí. Ese Perkins tenía un golpeteo rítmico y profundo que se podía identificar desde 3 campos de distancia. Era indestructible, funcionaba miles de horas con combustible de baja calidad y un mantenimiento mínimo que en otras circunstancias habría matado cualquier motor más sofisticado. Era capaz de hacer que un tractor pequeño tirase como uno grande. Pero el mercado americano tenía una historia diferente que contar. A principios de los años 60, el diésel no estaba disponible en todas partes de Estados Unidos, y los agricultores del Medio Oeste detestaban pelear con un motor diésel en un enero helado, cuando el mercurio caía por debajo de los 20 bajo cero, y el motor se negaba a arrancar. Querían un motor de gasolina, así que Detroit instaló en el 135 un Continental Z145. Silencioso, arrancaba al instante incluso en el frío más brutal, y funcionaba con la suavidad de un motor de automóvil de lujo. Era un motor civilizado comparado con el traqueteo industrial del Perkins. Esto creaba una personalidad dividida para la máquina. Pero independientemente de lo que ardía en los cilindros, la verdadera magia no estaba en cómo se generaba la potencia. Estaba en cómo esa potencia llegaba a las ruedas. La transmisión estándar era una caja de cambios robusta y sencilla, pero sí, estabas dispuesto a pagar por la mejora, más si te vendía el multipower. Este sistema duplicaba efectivamente los cambios disponibles, 12 hacia adelante, 4 hacia atrás. Funcionaba mediante un divisor hidráulico y un embrague húmedo multidisco. En el salpicadero había un simple selector con 2 posiciones, alto y bajo. Pasando a alto, la velocidad de avance aumentaba un 30%, pero la ventaja real era poder cambiar de marcha bajo carga. Imagínalo, estás arando profundo, llegas a una bolsa de arcilla dura y pesada. El motor empieza a perder revoluciones. En un tractor convencional, tienes que parar, pisar el embrague y bajar una marcha. Momentum muerto, tiempo perdido, esfuerzo desperdiciado. Con el multipower, simplemente mueves el selector. El embrague hidráulico te baja a la gama baja al instante. El par sube como una marea, atraviesas la arcilla y en cuanto estás al otro lado, vuelves a alto. Lo que era una lucha de paradas y arrancadas se convertía en movimiento fluido y continuo. Pero había una trampa peligrosa. En la gama baja, el sistema multipower no proporcionaba freno motor. Era como el piñón libre de una bicicleta, giraba libremente. Si un operario inexperto coronaba una pendiente pronunciada en baja y levantaba el pie del acelerador,
El tractor no frenaba, salía disparado pendiente abajo como un trineo sin control. Era una característica que separaba a los operarios de los que simplemente sujetaban el volante. Ese mismo sistema traía consigo un bonus oculto que los ingenieros llamaban Hill Hold, el freno de colina. La ingeniería se apoyaba en un conflicto mecánico dentro de la propia caja de cambios. Cuando el selector estaba en gama alta y el tractor se detenía en una pendiente, pisar el pedal del embrague no hacía que el vehículo rodara hacia atrás. No era porque el motor lo frenara, ya que el embrague había desconectado esa relación. Era porque en el momento en que las ruedas intentaban girar hacia atrás, el engranaje interno de la gama alta luchaba contra el embrague de rodillo unidireccional de la gama baja, intentando hacer girar la transmisión a dos velocidades distintas al mismo tiempo. Esto bloqueaba el tren de transmisión de forma sólida. Mientras el motor girara para mantener la presión hidráulica, actuaba como un freno de aparcamiento automático. No necesitabas 3 pies para malabarear los pedales. Solo soltabas el embrague, el bloqueo se liberaba cuando las ruedas giraban hacia adelante y el tractor arrancaba sin retroceder ni un centímetro. Motores y transmisiones son inútiles si no puedes poner la potencia en la tierra. Y aquí es donde el sistema de control de carga del Ferguson demostró su genialidad de la forma más elegante posible. El problema físico era este: un tractor ligero lucha para tirar de un arado pesado. Las ruedas simplemente giran. La solución tradicional era añadir peso muerto, pesos de hierro fundido en las ruedas o agua en los neumáticos. Massey usaba apalancamiento en su lugar. El tercer punto superior del enganche no era simplemente una barra de anclaje, era un sensor. Cuando el arado encontraba tierra dura, la resistencia empujaba contra ese punto superior. Esa presión señalizaba a la bomba hidráulica para elevar ligeramente el apero. Esto hacía 2 cosas de forma simultánea. Primero, evitaba que el motor calara. Segundo, y esto era la clave que lo cambiaba todo, transfería el peso del arado y de la tierra sobre los neumáticos traseros del tractor. El arado dejaba de ser un ancla que te frenaba y se convertía en lastre. Cuanto más duro era el terreno, más fuerte se clavaban los neumáticos en el suelo. Esto permitía al ligero 135 superar en tracción a competidores que pesaban el doble. La combinación era letal. El par del Perkins, el cambio bajo carga del Multipower y la física del control de carga convirtieron al 135 en el rey indiscutible de los años 60. Los concesionarios no podían mantener existencias. Desde Iowa hasta la India, el gigante rojo parecía invencible. Pero las capacidades de esta máquina eran demasiado vastas para quedarse en el surco. A mediados de los años 60, el 135 comenzó a desprenderse de su tradicional chaqueta roja para vestirse de amarillo. Surgieron las variantes industriales, el MF-20 y el 2135. Ya no eran tractores agrícolas, eran bestias de carga municipales. Podías verlos segando las márgenes de las carreteras británicas, remolcando carritos de equipaje en el aeropuerto de Heathrow, o en algunos casos moviéndose por las plataformas de las bases aéreas de la RAF y la USAF, jalando cazabombarderos F-4 Phantom y bombarderos estratégicos Avro Vulcan. Empresas especializadas como Rodles comenzaron a injertar ejes delanteros de alta resistencia en el chasis, convirtiendo máquinas estándar en unicornios de tracción total, diseñados para conquistar los empinados y nevados gradientes de los Alpes, donde un simple tractor de tracción trasera no tenía nada que hacer. Y entonces apareció la sombra azul. El Ford 3000 llegó al mercado con la intención de derrocar la supremacía del Massey. No era solo una rivalidad comercial, era un choque de filosofías de ingeniería. Ford apostó por la fuerza bruta. Su 3000 pesaba 1.700 kilos, unos 300 kilos más que el Massey. La lógica era simple. Más peso significa más tracción. Usa la masa para clavar los neumáticos en la tierra. Massey se mantuvo fiel al fantasma de Harry Ferguson. Conservó la máquina ligera, alrededor de 1.350 kilos, y confió en el sistema Ferguson y en el bloqueo diferencial para crear tracción. Para el no iniciado, el Massey parecía endeble junto al robusto Ford. Pero en el campo, esa diferencia de peso era crítica. Cuando el terreno se volvía blando y mojado, el pesado Ford frecuentemente se convertía en víctima de su propia masa, hundiéndose en el barro como una piedra. El Massey más ligero, usando la resistencia del arado para clavar los neumáticos hacia abajo, flotaba sobre la superficie manteniendo la tracción donde el rival azul quedaba girando ruedas en el vacío. Sin embargo, la batalla no era unilateral. El Ford tenía un arma que hacía parecer anticuado al Massey, la hidráulica viva. El Massey 135 usaba una bomba de émbolo oscilante de alta presión, una maravilla de ingeniería que daba a este pequeño tractor una capacidad de elevación de 1.290 kilos, algo extraordinario para su tamaño, pero tenía un defecto fatal: era accionada por la transmisión. A menos que dominaras el embrague de 2 etapas opcional, en el momento en que pisabas el pedal para cambiar marcha, la hidráulica moría. Para trabajos con cargadora frontal, era un ejercicio constante de malabarismo con el pie izquierdo.
alimentando el pedal para mantener la bomba girando mientras intentabas detener las ruedas. Ford montó una bomba de engranajes directamente en el motor. La hidráulica era viva. Podías embragar, detener el tractor y el cargador seguía elevando a plena potencia. Para alguien haciendo trabajo de cargadora todo el día, el Ford hacía parecer al Massey una reliquia. El Ford también ganaba en comodidad. Ofrecía una plataforma más amplia y sustancial que se sentía menos como un asiento de jinete y más como un puesto de trabajo. En el Massey tenías una relación íntima con la mecánica de la máquina. Te sentabas ahorcajada sobre el túnel de la transmisión con la caja de cambios girando entre tus piernas. En febrero, ese calor radiante era la mejor calefacción del mercado. En julio, durante una larga jornada de empacado de heno, era una maldición. Y sin embargo, a pesar del calor y de la hidráulica engorrosa, el 135 ganó la guerra. ¿Por qué? Porque el mundo es más grande que un campo de maíz americano perfectamente nivelado. En los mercados en desarrollo, en la India, en África, en el interior de Australia, nadie se preocupaba por un suelo plano, se preocupaban por la supervivencia. Los sistemas sofisticados del Ford eran excelentes cuando funcionaban, pero la sencilla bomba del Massey podía repararse en pleno campo con una llave inglesa y un martillo. Funcionaba con combustible de calidad dudosa que habría ahogado un motor más sensible. Su huella ligera no colapsaba los frágiles bancales terraplenados de Asia. El 135 demostró que mientras la comodidad es un lujo, la fiabilidad es una necesidad. El pequeño tractor rojo había sobrevivido al barro, al calor y a la Ford Motor Company, pero había una fuerza que el 135 no podría esquivar con su control de carga. No era un fabricante rival, era el trazo de un bolígrafo gubernamental sobre un documento oficial. La era del tractor de conducción al aire libre estaba llegando a su fin, y los inspectores de seguridad estaban a punto de cambiar para siempre la silueta de la agricultura. El punto de inflexión fue el Reglamento de Cabinas de Tractores Agrícolas de 1974. Los organismos gubernamentales habían constatado lo evidente. El traqueteo rítmico de un motor diésel estaba dejando sordos a los agricultores a los 50 años. Establecieron un límite de ruido estricto de 90 decibelios, con efecto desde el 1 de junio de 1976. Para vender un tractor en el Reino Unido, había que encerrar al operario en una caja insonorizada que se conocería como la Q-Cab. Para un tractor grande de 100 caballos, una cabina es una mejora. Para el compacto 135 fue un desastre. Los ingenieros se vieron obligados a atornillar pesados revestimientos sobre un chasis que nunca fue diseñado para soportarlos. La elegante cintura de avispa quedó enterrada bajo marcos angulares y cristales. El centro de gravedad subió, haciendo que la máquina se sintiera inestable en las pendientes pronunciadas, exactamente el terreno donde el diseño original brillaba. El romance del tractor de conducción abierta, la posibilidad de saltar sobre él para revisar una valla y volver a bajarse, desapareció. Te aislabas detrás del cristal, más seguro para los oídos, sí, pero mataba el carácter ágil y libre de la máquina. Antes de que los reguladores pudieran encerrarlo del todo, el chasis evolucionó hacia su forma más agresiva entre 1969 y 1975. Las variantes industriales del MF-20 abandonaron las características rejillas de lamas de los modelos agrícolas. En su lugar, montaban lo que se llamaba la nariz dura, una placa de acero macizo perforada para la ventilación, diseñada para proteger la batería y el radiador de los inevitables impactos de una obra de construcción. Y mientras los tractores agrícolas montaban ejes ajustables para los surcos de cultivo, el MF-20 montaba un eje de viga recta maciza, no ajustable, construido para soportar el estrés enorme de una cargadora frontal sin doblarse. Ese chasis sobredimensionado encontró un hogar en lugares donde nadie lo habría imaginado, como el asfalto de una base aérea de la Guerra Fría, donde la RAF y la USAF desplegaban estas máquinas como remolcadores de tierra, moviendo Blackburn Buccaneers, F-4 Phantoms y el masivo bombardero estratégico Avro Vulcan. La respuesta a cómo un pequeño tractor podía mover un bombardero estratégico estaba en la multiplicación de par y el lastre. Llenaban los neumáticos traseros con cloruro de calcio, apilaban pesos de rueda hasta el límite y usaban cubos reductores para convertir la potencia del motor en tracción pura e inamovible. Demostraba que un tren de transmisión diseñado para arar arcilla era igualmente capaz de posicionar el poder aéreo. Reconociendo el fin de una era, Massey lanzó un tributo final. En 1977, el mercado norteamericano recibió el Silver Mist, el brillo plateado, acabado en plata metálica con calcomanías rojas. Era el canto del cisne de una producción que había durado 15 años. Y cuando las líneas de Banner Lane dejaron de fabricar el 135 en 1979, el modelo que lo reemplazó confirmó una verdad simple y aplastante. No habían podido mejorarlo. El MF-240 era simplemente un 135 vestido con una ropa más angular. El motor idéntico,
La transmisión, idéntica. La hidráulica, idéntica. Los ingenieros habían alcanzado el techo de la eficiencia. Podían actualizar el estilo para los años 80, pero no podían diseñar una solución mejor. Pero las líneas de fábrica en Coventry podían cambiar de chapa. No podían apagar el corazón. En lugar de desvanecerse en un museo, utillajes se embalaron y se enviaron al mundo. Encontraron nueva vida en fábricas como IMT en Yugoslavia, Ursus en Polonia y TAFE en la India. No eran copias baratas. Estas instalaciones adoptaron el alma de la máquina. Quizás los conozcas como el IMT 539 o el Ursus 3512. Pero mira más allá de la insignia y el color. Abre el capó. El corazón mecánico es idéntico. Los pistones, las bombas, los engranajes, todo es 135. Fue la continuación bajo licencia de un diseño que el mundo se negó a dejar morir. Y esa supervivencia es exactamente porque este tractor vale su peso en oro hoy. Vivimos en la era de la agricultura por suscripción. Los tractores modernos se ahogan en sensores, unidades de control electrónico y sistemas de emisiones. Si falla un sensor, la máquina entra en modo de emergencia y no puedes repararla tú mismo. Tienes que esperar a un técnico con un portátil y una licencia de software propietaria para que te diga que está mal. En ese contexto, el MA 635 es el desafío definitivo a la obsolescencia programada. Representa la autosuficiencia mecánica. No tiene ordenador, no tiene modo de emergencia. Es una máquina que puedes reparar con un martillo, una llave de 916 y una comprensión básica de cómo giran los engranajes. Por eso siguen alcanzando precios altos en las subastas. No estás comprando un tractor, estás comprando independencia. El pequeño gigante demostró que un diseño de principios de los años 60 podía sobrevivir a los trajes corporativos que lo crearon. La insignia en el capó cambió para hablar serbio, polaco o hindi, pero el ritmo de aquel motor Perkins siguió siendo el lenguaje universal de la agricultura. El 135 no acabó como pieza estática de museo. Sigue ahí fuera, ahora mismo, en un arrozal de Asia, en un viñedo de Italia, en una granja govista de Ohio. Sigue convirtiendo gasóleo en ruido y par, demostrando que mientras la tecnología cambia, la buena ingeniería es inmortal. Banner Lane puede estar en silencio, pero el latido no ha parado. Desde las líneas de TAFE en la India hasta los talleres de IMT en los Balcanes, este diseño de 70 años sigue siendo el vehículo de trabajo diario para medio planeta. La apuesta de $30 millones de Albert Thornbrook no salvó solo una empresa. Estableció el estándar. Demostró que no necesitas una pantalla táctil para cultivar la tierra. Necesitas hierro, aceite y un diseño que se niega a rendirse. Los tractores modernos tienen modo de emergencia. El 135 solo tiene modo de trabajo.